Cuando llega un bajo a tabaco a la iglesia, es porque le están trabajando a la iglesia. ¿Entiendes? Pero ya cuando el tabaco entró, cuando el olor de tabaco entró, es porque ya la metresa entró a la iglesia. Recuérdate que en una entrevista yo te hablaba de dos metresas. Te hablaba de Silly, que no, creo que Silly de Mamboe, que se sentaban en el último sillón de atrás. Y eran las personas que tenían la manifestación que tú te dabas cuenta rápido. ¿Cómo tú te das cuenta rápido? Un día ya te llegan contentos, un día llegan cortando los ojos a todo el mundo. Si tú no has visto hermanas en la iglesia, que ellas llegan contentas y un día llegan cortando los ojos a todo el que le pasa por el lado. Porque ahí hay un espíritu que se metió ya en la iglesia. Ahí tú te das cuenta como pastor de que inmediatamente hay una filtración en la iglesia y le están trabajando a la iglesia y ya te llegó el bajo a tabaco. Cuando te llega el bajo a tabaco es porque ya está dentro. Para destruir una iglesia un satanista, lo primero que agarra es los adoradores. Porque donde no hay adoración, donde no hay alabanza, donde no hay exaltación, ya es fácil, se ganó la guerra. Lo primero que hace un satanista es agarrar y enviarle espíritu de fornicación al pianista, enviarle ese espíritu de fornicación también al que toca la conga, y por ahí se mete. Pero eso sucede cuando en una iglesia no hay una persona que ora en todo tiempo, en todo momento. Como por ejemplo, en aquel tiempo a nosotros nos daba brega destruir congregaciones, enfriar congregaciones, perdimos en unas cuantas, porque eran congregaciones de que los ancianos siempre estaban en el altar. Si tú te fijas algo, en antes siempre los ancianos estaban en el altar. Ahora es muy difícil que tú llegues a las 3 de la tarde a una iglesia y haya gente en el altar. Dios le bendiga, pueblo del Señor. Para mí es un alto privilegio llegar hasta cada uno de ustedes. Hoy estamos una vez más con nuestro hermano Darwin Frías. Yo creo que salude a esa audiencia y así iniciamos con un tema muy tremendo. Dios le bendiga a todos mis amados hermanos. Le doy gracias al eterno Dios que nos permite estar con ustedes una vez más para traerle un conocimiento pleno de lo que es la operación de demonios en el mundo de las tinieblas. Un tema que va a causar un impacto terrible en este día, porque mi amado hermano Jonathan me hablaba de que quería una explicación de cómo se filtran los espíritus en la iglesia para enfriar una iglesia y romper una congregación. Sí, te estaba hablando sobre ese tema, cómo un satanista o como un brujo se infiltra para destruir una iglesia, cómo también opera los espíritus para destruir una iglesia. Entonces, mirando la situación que hay personas que han venido acá y han dado testimonio de que han comido comidas extrañas. Y luego que han comido esa comida, han empezado a enfermarse, no quieren congregarse y otros han terminado poseídos aún dentro de la iglesia. Yo quiero que tú me expliques un poquito sobre eso. Todo el que está ahí le pido que ayune, que ore, porque vamos a navegar profundo. Antes de nosotros profundizar, también le debo una respuesta también a cada seguidor que ha preguntado por nosotros en las redes. Estuvimos ausentes por un tiempo en las redes por cuestiones de salud, pero ya gracias al Eterno estamos aquí de nuevo, así que apóyenos. Mira, hay diferentes ramas en la brujería que operan de diferentes formas para destruir una iglesia o enfriar una congregación. O sea, destruirla no, porque lo de Dios nadie lo destruye. Antes de entrar ahí, vamos a analizar algo. Yo quiero que tú me expliques qué es un brujo, qué es un satanista. Por ahí vamos a partir cuáles son las operaciones que puede un brujo hacer o no puede hacer, para entonces entrar en ese tema, porque tengo obligatoriamente que iniciar desde ahí. Bueno, ahora cualquiera se llama brujo. Empezando, cualquiera se llama brujo ahora mismo. Ahora mismo tú prendes velas, ya viene siendo un brujo. Pero yo entiendo que cuando tú eres un satanista, ya tú te familiarizas con lo que es el satanismo de ahí. Ya cuando una gente es satanista, es una persona que tiene acceso al mundo de las tinieblas para traer al mundo físico manifestaciones diabólicas en una persona, como, por ejemplo, hay personas que a veces le envían un zombie, el zombie le llega a la persona se hace una llaguita en los pies, por ahí se va, los rayos X no dan con los espíritus, la persona empieza a enfermarse. Entonces tú has visto personas hay personas que le mochan los pies por azúcar, pero hay personas que no es por azúcar, porque tienen un tipo de enviación
que le envió un satanista. O sea, un satanista es todo aquel que tiene potestad, o sea, tiene un permiso en el mundo espiritual de la tiniebla para poder operar en esa dimensión y hacerle daño a una persona. Dios mío. Entonces un satanista, tú me estás diciendo que tiene la facultad de poder dominar demonios para hacer daño. Pero Eso claro, es. claro, hermano, porque la brujería viene siendo un truco organizado después que el brujo ya aprende. Por eso hay gente que tuve que poner los cuadros boca abajo. Hay gente que le dan hasta pela a los cuadros. Porque ya ellos están en una dimensión de conocimiento que ellos saben cómo manipular el espíritu, cómo manipular ese demonio. Porque Satanás trabaja, lo único que a Satanás hay que darle comida. Y un espíritu es igual que un niño, que tú lo dominas por lo que come, o por lo que bebe, o por lo que le gusta ese espíritu. No es dándote tampoco receta que estoy, cuidado, que no es receta, ni te estoy mandando a que atenda demonios. Vengo a explicarte cómo opera el mundo de la tiniebla, para que también tú despiertes tu conocimiento y entiendas que también tú tienes que despertar y dejar de ignorar las cosas que son reales en el mundo espiritual. O sea, los demonios operan según como Dios anteriormente se le ofrecía ofrendas, cosas como esta. Exactamente. O sea, es una imitación. Es una imitación. Creo que en una entrevista pasada estuvimos hablando sobre esto, de que Satanás hace todo lo que hacía Dios en aquel tiempo. Por ejemplo, en aquel tiempo le hacían un holocausto a Dios, le mataban un becerro, derramaban la sangre. Ya eso no existe, porque ya eso Dios lo quitó. El tiempo de la ley pasó. Estamos en el tiempo de la gracia. Entonces, como estamos en el tiempo de la gracia, los espíritus lo que hacen es que cogen ese mapa, cogen ese pasado de nuestro eterno Dios, para ellos también querer asemejarse a Dios. Y por eso trabajan por vía una ofrenda, por vía un sacrificio. Por eso es que todo aquel que derrama sangre de animal y se lo come está en pecado. Porque lo dice Isaías, claro, dice que claro, el que mata un buey, el que degolla un buey, está matando como si fuese un hombre. Es algo bien profundo. Es algo muy profundo, exactamente, porque es algo que ya fue quitado. Entonces los demonios usan ese tipo de operación para ellos operar en un cuerpo, para ellos poder tener un sacrificio, porque tampoco un espíritu tampoco pisa la tierra. Un espíritu no puede tocar la tierra. Ningún espíritu toca la tierra. O sea que es difícil, como hay gente, yo vi un espíritu caminando. No. Usted tuvo una visión, porque un espíritu no hace contacto con la tierra. Por eso tiene que hacerse de un cuerpo y tener una manifestación para que ese espíritu pueda operar en lo físico. Pero hay gente que dice que en Haití ve los demonios caminando. No, porque ya Haití es otra dimensión. Haití viene siendo la tierra de Satanás. En Haití es otra dimensión de que sí tú ves los zombies caminando, pero fíjate algo, también para un zombie tocar tierra no es que lo toca, tiene que ser un cuerpo de alguien vendido. O sea que ningún espíritu puede tocar tierra. ¿Entiendes? Ningún espíritu. Tiene que obligado a operar en un cuerpo de una persona para luego ser manifestado en la tierra. Está hablando de un zombie que no tiene cuerpo. No. Estamos hablando. Un zombie es una persona muerta. Una persona muerta antes de tiempo. No, una persona muerta no. ¿Qué es un zombie? Voy más profundo. Explícame eso. Bueno, en la brujería se conoce a un zombie como una persona que murió y le cogieron el espíritu. El alma, ok. Exactamente. No, el alma no, el espíritu. Porque eso es espiritualmente. La brujería es espiritualmente igual que Dios. Lo único que Dios no tiene límite y Satanás tiene límite. Todo es espiritual. En la brujería todo es espiritual. Para tú, por ejemplo, un zombie, en el idioma de los brujos, un zombie es una persona que murió y toman el espíritu y se lo pasan a una persona. ¿Entiendes? Entiendo. Pero también hay espíritu ambulante. Hay espíritu ambulante, que por eso la Biblia habla de espíritu ambulante. El espíritu ambulante es aquel que se hace pasar por la persona que está muerta. O sea, que no eres tú nada. Porque la Biblia dice que el que muere en Cristo Jesús va a un lugar de descanso. Y el que no va a antesala al infierno, dice la palabra. Es así. Entonces, ahí es donde entra en materia que se habla de los espíritus ambulantes. Los espíritus ambulantes son aquellos que toman la carátula del muerto. Como por ejemplo, en aquel tiempo, cuando tú ibas donde mí a vender una gente con brujería, yo te presentaba la cara de la persona que tú ibas a matar. Y a veces te ponía a hablar de que con el muerto que falleció, con el que tú vas a vengar. Y no era que te ponía a hablar con ellos. Era que yo trabajaba con 7 espíritus. Recuerda que te lo dije
en una entrevista pasada que trabajaba con 7 espíritus, 3 en un espejo, uno para hacer los trucos y 3 en el Carrefour, en la cruz de camino. Okay. Porque el espíritu toma la misma carátula de aquella persona que está muerta. Esos son espíritus ambulantes. No es tu muerto nada. No es que te matan un primo y que tú lo vas a vengar y de que tú vas a ir de un brujo y el brujo te va a presentar el primo. No es el brujo nada. Son los zombies que él tiene asignados para trabajar en el altar que hacen ese tipo de proceso para que el humano crea. Okay. Amén. Que entiendo, es como un engaño. Oh, pero Satanás vino a hurtar, a matar, a engañar. Eso fue que vino. Así es. Él no vino a nada que es verdadero. Porque todo lo que está aquí, él los halló hecho. ¿Cuáles poderes tiene un brujo? ¿Es cierto que los brujos pueden volar, andar en agua, andar en fuego, andar en viento? ¿Cuáles son los poderes que puede tener un brujo en sí? Hay dimensiones espirituales en la brujería que sí un brujo puede caminar en el aire. Claro. Y eso no es difícil. Porque, por ejemplo, cuando yo andaba en el mundo de la tiniebla, yo me movía en una caja de fósforo de un lado a otro. Y si tú te das cuenta, también en el aire. ¿Comprende? ¿Qué es una caja de fósforo? Una caja de fósforo. Una caja de fósforo es lo que uno... Sí, sí. Pero eso viene siendo un tulo, eso es magia negra. Lo que pasa es que la magia negra se hace con la imaginación. Por ejemplo, en una ocasión a mí me llevan a Haití. Yo fui a Haití. Eso pasó aquí en San Pedro. ¿Caja de fósforo? Déjame explicarte. Explícame eso porque yo no estoy entendiendo. Déjame explicarte. La caja de fósforo. Porque si hay dimensiones que tú no paraste en ellos, tú no puedes entenderlo. Tú no puedes hablarle a Alex Rodríguez de una pelota porque él te va a hablar de ella. Porque él tuvo en el play. Okay. ¿Entiendes? Entonces hay dimensiones que tú no conoces que va a conocer esta tarde. Bueno, la gloria sea para Dios. Quiero escucharte. Hay algunas cosas que yo conozco ya. Amén. Quiero escucharte. ¿Qué sucede? Antes de yo meterme a la caja de fósforo, para que tú veas que lo espiritual camina igual que Dios. Lo único que Dios no tiene límite, hermano. Pero Satanás tiene una limitación. ¿Entiendes? Entonces hay gente que coge lo espiritual y creen como que esto es un chiste, como que esto es un juego. Y no es un juego. La magia negra es algo que se trabaja con la imaginación. Por eso que cuando el brujo aprende a trabajar la magia negra, ya el brujo a veces ni se monta. Porque ya el brujo sabe. Se da a veces la casualidad de que a veces quien atiende al brujo se da más duro que el brujo porque es él el que está viendo lo que sucede en el mundo espiritual y los preparativos que se usan para trabajar en un altar. ¿Qué sucede? A mí me llevan a Haití, a mí me sube un demonio, el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, llamado Candelo. En aquel tiempo, cuando Candelo me sube en cabeza, Candelo dice que le van a traer una ahijada, perdón. Era una muchachita, tiene que estar grande ya. Estaba vendida, me la traían con todo y ataúd, yo viviendo frente a la zona franca. Con todo y ataúd, yo recuerdo que metimos la niña en harina de maíz, la enterré en el altar. Y cogimos para Haití con los familiares. Y cuando llegamos a Haití allá con los familiares, usted sabe que en ese tiempo yo era una persona egocéntrica en aquel tiempo, en la brujería. Yo privaba de que yo se la daba uña Petro. Aparte de que yo, de tanto muerto que tenía en la brujería, hermano, yo tenía que vivir endrogado las 24 horas del día. Que por eso los demonios también me hacían mucha maldad. Yo vivía endrogado. Porque yo tenía un tormento tremendo. Y yo recuerdo que ese día me dijeron, Darwin, dice Candelo que no consuma ni haga nada. Y yo me fui consumiendo como quiera para Haití. Cuando yo llego a Haití, Jonathan, que llegamos a Haití, yo endemoniado, la droga endemonia a la gente. Ya tú sabes, yo con un aprieto vereta encima en el mundo, dado el pecado, yo voy con un mayor de la Fuerza Aérea para Haití. En fin, es que cuando llegamos a Haití, Jonathan, allá se me apareció un bisango. O sea, un bisango no, se me apareció un zángano primero. Un zángano, alguien alto, que la cara nunca se le ve, porque eso no se le ve la cara. ¿Me entiendes? Y luego que yo me paro y hago algo que no puedo hacer por cámara ya, ni tampoco te la puedo hacer en secreto, porque ya Dios me libertó. Ni tampoco te voy a decir qué hice, ni la seña que hice, ni nada. Porque no me interesa enseñarte a caminar en la brujería. Me interesa enseñarte a salir de la brujería y entrar a la libertad que se llama Cristo. Amén. A su nombre sea toda gloria. Cuando llegamos allá, Jonathan, después se me vuelve pequeñito, ahí es donde se me vuelve un bisangó. Y me dice que le dame un cigarro, y yo le damos unos fósforos. Porque si tú quieres cigarro, tú tienes que tener fósforo.
Por eso no me embromó ahí. En fin, es que, hermano, hablándote de la caja de fósforo y de o sea, de la transportación, espiritualmente hablando, y explicándote de que la magia negra se trabaja con la imaginación. También, cuando llegamos donde el brujo, ya que pasamos el río y pasamos todo, el brujo tenía 2 paneles de avispa aquí también. Tenía dos tutumas aquí. Era terrible. Cuando llegamos a aquel lugar, hermano, que llegamos, ya estamos adentro. Yo recuerdo que al otro día, después de yo estar ahí ya y resolver, que tuve que acostarme con las 2 mellizas, con 2 hijas mellizas de ese brujo, tuve que acostarme. Porque tenían una niña encadenada y otro descuartizado en aquel lugar. ¿Entiendes? Y yo recuerdo que me subieron en una mata de palma. Cuando me suben en una mata de palma, me dicen tírate, pero yo estoy viendo espada abajo de la mata. Por eso que yo te explico en esta tarde de que la brujería, la magia negra se trabaja con la imaginación de la persona. ¿Tú me comprendes? Yo me tiré de la mata y cuando caí no había espada, no había nada, yo caí parado. Porque era magia negra. ¿Entiendes? Es algo espiritual. Por eso es que nadie va a entender lo del espíritu si no camina en el espíritu. Porque el idioma espiritual no es lo mismo que el idioma carnal. Ok, vamos a entrar al tema principal. Vamos allá. ¿Qué puede hacer un satanista, un brujo en contra de la iglesia, en contra de un hombre o una mujer de Dios? Oh, eso es fácil. ¿Y qué no puede? Eso es fácil. Lo que pasa es que cuando un satanista es enviado a romper una congregación, hay muchas formas, por eso te expliqué que hay muchas ramas, porque hay muchas ramas de brujería que se trabaja diferente y es para enfriar una iglesia. Como por ejemplo, si tú me preguntas, ¿cómo te das cuenta? Yo creo que es mejor la pregunta. Si tú me preguntas y me dices, ¿cómo me doy cuenta de cuando están trabajando a la iglesia? Okay. A veces hay enviaciones que llegan con un bajo a tabaco. Cuando llega un bajo a tabaco a la iglesia, es porque le están trabajando a la iglesia. ¿Entiendes? Pero ya cuando el tabaco entró, cuando el olor del tabaco entró, es porque ya la metresa entró a la iglesia. Recuérdate que en una entrevista yo te hablaba de 2 metresas. Te hablaba de decirle que no, creo que el CD de Mamboe, que se estaban en el último sillón de atrás y eran las personas que tenían la manifestación que tú te dabas cuenta rápido. ¿Cómo tú te das cuenta rápido? Un día ya te llegan contentos y un día llegan cortando los ojos a todo el mundo. Si no, tú no has visto hermanas en la iglesia, que ellas llegan contentas y un día llegan cortando los ojos a todo el que le pasa por el lado. Porque ahí hay un espíritu que se metió ya en la iglesia. Ahí tú te das cuenta como pastor de que inmediatamente hay una filtración en la iglesia y le están trabajando a la iglesia y ya te llegó el bajo a tabaco. Cuando te llega el bajo a tabaco es porque ya está dentro. Porque el bajo a tabaco lo que hace es que te da sueño, le da sueño al pastor, le da pereza al pastor. ¿Entiendes? Porque por el humo del tabaco es donde se esparce lo que es un tumbamiento. O sea, se llama un tumbe en lo espiritual, en un tumbe de un altar. Como por ejemplo, es los adoradores lo primero que agarra. Para destruir una iglesia un satanista, lo primero que agarra es los adoradores. Porque donde no hay adoración, donde no hay alabanza, donde no hay exaltación, ya es fácil, se ganó la guerra. Lo primero que hace un satanista es agarrar y enviarle espíritu de fornicación al pianista, enviarle ese espíritu de fornicación también al que toca la conga, y por ahí se mete. Pero eso sucede cuando en una iglesia no hay una persona que ora en todo tiempo, en todo momento. Como por ejemplo, en aquel tiempo a nosotros nos daba brega destruir congregaciones, enfriar congregaciones, perdimos en una cuanta, porque eran congregaciones de que los ancianos siempre estaban en el altar. Si tú te fijas algo, en antes siempre los ancianos estaban en el altar. Ahora es muy difícil que tú llegues a las 3 de la tarde a una iglesia y haya gente en el altar. ¿Cuál es la intención de los brujos de baratar la iglesia? ¿Con qué finalidad ellos lo hacen? Hay muchos brujos que lo hacen ignorantemente. Sí, porque aquí hay prendevela y aquí hay brujos. Aquí hay malfeté. Aquí hay malfeté. Y aquí hay prendevela. A veces hay prendevela que son usados por los mismos espíritus, mandados por otro brujo, por otro brujo con más rango que se mueve en el área para hacerle la guerra a ese tipo de congregación. Como por ejemplo, ¿cómo un pastor se da cuenta que la iglesia no está bien? Fácil. Es igual que en una casa cuando le echan brujería, es lo mismo. En una iglesia donde hay comején hay problemas. Ahí está la brujería.
te está trabajando. Porque el comején es para desgaritarte a la gente o para armarte alboroto en la iglesia. Para eso usan el comején. Pero no puede ser que sea de madera y que haya comején. Oh, pero yo he visto Porque comején hay gente que en usa blog. madera mala también. No, espérate algo. Espérate algo. Una cosa es que tú tengas una madera dañada. Comején es termita para la gente que está fuera. ¿Usted entiende? Una cosa es que tú tengas una madera deteriorada ya, que tú sabes que está podrida, que coge comején, pero fíjate algo, el comején de la madera siempre es por dentro. El comején que le da la madera siempre es por dentro. Pero cuando tú ves esa raya por fuera y tú ves ese comején por fuera y haciendo un panal, te están trabajando, le están trabajando a la iglesia, te están enfriando la iglesia. ¡Sacúdete! Despierta para que ese comején se vaya. Porque el comején lo usan para destruir, para desgaritar gente en la iglesia, para armar reperpero entre ellos mismos. Entonces el pastor debe de apercibirse. Y yo creo que esta entrevista los pastores deben de mirarla para que ellos puedan tener una noción de lo que es el mundo de la tiniebla, desbaratando y destruyendo una congregación. Después que el comején está en la iglesia, ya entró, ahí empieza la enfermedad del pastor. ¿Cómo? Sí, ahí empieza la enfermedad del pastor. Se enferma el pastor. O el pastor sí. Ahí empiezan las enfermedades. El pastor le da un dolor de estómago que no se le quita, un sueño que no se le quita. Al tiempo pasa un sempié en el altar, un sempié que no es normal, un sempié con un color que no es el color de los sempiés. Yo no sé si usted se ha tocado con un sempié que usted lo ve que sabe que no es un sempié. Que dice, wow, pero es un sempié como raro, porque tiene un color que no es el color del sempié. Esas son enviaciones que le mandan a la iglesia, a la congregación. Ahora, siempre yo le he dado a ustedes los pastores, siempre le he dado, la técnica de cómo usted paralizar eso. Porque eso es fácil de paralizar. Ningún brujo, ningún hechicero, ningún satanista trabaja sin un calfú, trabaja sin una cruz de camino. Por eso es que yo tengo que tocarte el cruz de camino siempre. Porque por el cruz de camino es donde camina la brujería. Ahora, ¿cómo te trabaja en la iglesia? Agarra el cruz de camino que te queda frente a la iglesia. Úngelo. O sea, que los pastores están perdiendo su tiempo cuando atacan con otras cosas. Donde ellos deben de atacar es el calfú. Es el calfú, porque por ahí es que camina. A la hora que, si tú vas en una guagua y tú transitas por una calle y te cierran la calle la MES, ¿qué tú vas a hacer? No puede cruzar. Tú no puedes cruzar porque la MES está ahí. La MES te paralizó. Entonces eso pasa. El calfú trabaja por la tierra. Y lo único en la brujería que trabaja con el aire, trabaja con el agua, trabaja con el fuego, el calfú. ¿Cómo? Claro, por eso es que la división calfú es una de las divisiones más fuertes que hay, que es la división guedesa, es la división del varón del cementerio, San Elías, San Expedito. El Señor los reprenda. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. O sea, que hay gente que se está exponiendo cuando ellos hacen campaña en los calfú. Pero claro. Calfú es cruz de camino. Cruz de camino. Cruz de camino, porque la brujería camina por el calfú. Esto es algo espiritual, por eso te lo expliqué ahorita. Es espiritual, igual que Dios. Como te expliqué, lo único que Dios no tiene límite. Y Satanás tiene límite. Entonces, ¿cómo tú paralizas eso? Mira, de que hay un pastor que aceptó la primera fiesta cerca de su congregación, cerca de la iglesia, dice que se mudó un brujito nuevo y te tocan un asunto y te tiran una cosa en el cruz de camino, ya la iglesia va perdiendo. ¿Entiende? Usted como hombre de Dios, si están tocando un tambor aquí, yo le voy a tocar el cielo con la rodilla a Dios. ¿Usted entiende? Te lo digo porque yo me topé. Yo siendo brujo tuve que mudarme de algunos sitios. Y tenía que irme de barrio a veces que yo vivía. ¿Por qué? Porque yo llegaba y hallaba gente de Dios. ¿Me entiendes? Y las fiestas se me dañaban. Los espíritus no subían porque había una gente de rodillas. Por una gente que esté de rodillas se te desbaratan los trabajos. Se te desbaratan los trabajos. ¿De qué forma? ¿Qué pasa cuando un cristiano está de rodillas orando, buscando a Dios? Bueno, yo te voy a explicar algo. En los multi de la zona, una vez dieron una campaña en la cancha. Yo estaba haciendo un trabajo muy fuerte de brujería. Y cuando yo estaba llamando al espíritu, el predicador que estaba, no sé cómo se llama, el predicador empezó. Y yo decía, este hombre sí tira puya. Y en una tocó algo de allá adentro. Yo decía, pero ¿y cómo él sabe esto? Y yo, por más que llamaba la cosa, lo que sé que me daba miedo. Las cosas se me caían de la mano. La campana se me cayó de la mano. No pude llamar a aquel espíritu aquel día
Porque había alguien que estaba paralizando de que ese espíritu pudiera llegar a mi cabeza. Pero no te mandaron primero a desbaratar esa campaña, porque dicen que los demonios avisan. No, antes de espérate. hacer una campaña. Espérate, voy por ahí. Después que ellos me mandan, o sea, que me sueltas el latigazo, ese predicador, que no puedo subir nada, yo bajé y empecé a tirar zombies en la cancha. Y hubieron unos cuantos que cayeron. Y la gente decía, era el Espíritu Santo. Y no era el Espíritu Santo. ¿Tú me entiendes? Pero entonces cuando yo estoy tirando, el que terminó pataleando lo último fui yo, porque el predicador tenía power. ¿Entiendes? Y yo cuando miraba al predicador yo lo miraba vestido de guardia. ¿Cómo así? Que lo veía vestido de guardia. Yo nunca lo vi trajeado ni con camisa. Era de guardia, que yo lo veía. Ah, por la policía. No era policía, lo que pasa es que en el espíritu Dios te pone un traje en el espíritu. Por eso te dije que esta entrevista es para gente espiritual. ¿Entiendes? Porque lo espiritual se percibe, no se ve. Wow. Se percibe. Tú dijiste en una entrevista que tú fuiste a destruir a Cristino Rosario. Y hace un rato estábamos viendo un hombre que agarró un video tuyo dándote palo. Ah, no, yo no le hago caso Entonces, a ese tipo de personas. En esta parte, esas misiones que ustedes hacían y convertidos en animales, ¿a qué hora era que ustedes las hacían? ¿Cómo era que ustedes eran enviados? ¿Cómo era que ustedes en sí trabajaban para destruir una persona o golpearlo de esa forma? Y las misiones que ustedes hacían, ¿cómo eran? Mira, eso es dependiendo el trabajo y dependiendo la distancia. Te entiendo. Sí, porque si es un ejemplo, ya no, porque Cristo me libertó, cuidado. No, que tú prefieres tirarle gancho a la gente. Y a mí Cristo me libertó, a mí Cristo me hizo libre. Sí, sí, sí. Que me haya raro, tú estás como en chisme, ya empezaste. Óyeme bien, eso depende de la distancia. Porque tú sabes que si una gente está en Haití, yo no voy a decir yo. Va a poner Rey Ramírez, que es un cobarde, que nunca respondió, porque son de mentira. ¿Entiendes? Que voy engañando gente en las redes y que yo sí. Y yo lo que por tomarme con ellos, a ver quién patalea de los dos. La gloria sea para Dios. Y no voy a dejar de tirarte tu fuetazo hasta que tú me respondas. ¡Cobarde! ¡Cobarde! Gloria a Jesús. A ver si es verdad que Dios está conmigo. Pues bien, eso dependiendo de la distancia. Porque si tú estás en Haití y yo estoy aquí, un ejemplo, o estaba, porque ya yo no estoy. Eso dependía. Eso son trances que se hacen de noche. Pero hay un trance que se hace a las 12 del día. Hay un trance que se hace a las 3 de la tarde. Porque todo es con una hora específica. Espiritualmente hablando. Satanás trabaja a las 3 de la mañana. Para yo entregar un trabajo de brujería, yo lo entregaba de noche, por eso yo trabajaba de noche, yo no trabajaba de día. Porque a las 3 de la mañana bajaba Satanás a la tierra y recibía los trabajos yo los veía de una vez. ¿Entiendes? A las 3 de la tarde también. Porque eso tiene su hora para caminar. La oración tiene su hora para caminar. Ninguna oración trabaja sin hora. ¿Tú me comprendes? Entiendo. Son códigos de la brujería que no se violan. Cada oración trabaja con una hora. Y siempre la hora de caminar en una oración, vuelto caballo, vuelto chivo, vuelto vaca, vuelto animal. Es con una hora específica. Pero simbólicamente hablando, siempre es con algo imitado. Él se mueve a las 3 de la tarde, él se mueve a las 3 de la mañana y se mueve a las 12 del día. Si tú te pones a sacar cálculo, teológicamente hablando, te das cuenta que el 12 es un número de Dios. El camino con 12 fue. Aunque uno se holcó, porque siempre se volca uno. ¿Tú entiendes? Sí, no. ¿Tú me comprendes, hermano mío? Gloria a Dios. Son, números que Dios utilizó para algo grande. Y eso es lo que ellos usan. Entonces, voy contigo un poco más profundo, porque yo quiero, pregunta caliente, que esto está muy por fuera. ¿En qué horario era que ustedes se convertían en animales? Y la misión, ¿qué misiones era lo que le ponían a hacer ustedes? Un ejemplo. Vete y enferma al pastor fulano. ¿Entiendes? Nosotros íbamos vueltos animales. Si no había un centinela en la puerta, hablando, espiritualmente hablando. ¿A qué tú le llamas centinela? Un centinela, el ángel del pastor que nunca se mueve de ahí. El ángel que tiene el pastor de esa iglesia. ¿Entiendes? Si hay un centinela, tú no puedes entrar. Porque hay ángeles en la puerta. Tú no puedes pasar. Tú no puedes enfermar a nadie.
¿Entiendes? A veces la manifestación de una gente vuelta de caballo, el pasar nada más por un Carrefour, salir por un Carrefour, ya tiene manifestaciones en aquellos hermanos que están cautivos todavía, aquellos hermanos que todavía tienen filtraciones, todavía que el agua se le mete a la azotea, o sea, se le meten los espíritus todavía. Entonces operan a través de ellos. A veces el hombre no tiene que llegar vuelto a animar al sitio. Nada más por rondear cerca de por ahí, ya con un tabaco y el olor a tabaco, y se metió a la iglesia y se le metió a la más chismosa y a la más débil. Y ya están adentro. Por eso te explico ahorita que hay diferentes ramas. Hay mucho movimiento en la brujería para destruir y enfriar una iglesia. También se da a veces también de que también enfría la iglesia con hielo. Hay gente que la enfría con hielo también la iglesia. ¿Tú me comprendes? Pero siempre cuando hay una destrucción en una iglesia, ya que se van los miembros por otro lado, que se levanta otro, ahí se meten dos espíritus. Hay un espíritu que se mete en un hermano de la iglesia, que ese llegó ahorita y quiere ser pastor antes de tiempo. Esa llegó ahorita y quiere ser pastor antes de tiempo. ¿Me entiendes? Ese espíritu no quiere nada con nadie. Ese espíritu se llama sacar. Ese espíritu es loco. Ese espíritu lo que le gusta la contienda. Ese espíritu lo que le gusta el problema. Vamos a sacar de la iglesia. Sácalo de la iglesia. En el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Yo suelto esta palabra en esta tarde. Que hay que sacar de dentro de la iglesia. Okay. Hemos abundado en esta parte. Ahora queremos hablar de la parte más importante. Porque tú has comprendido ya lo que es navegar en el mundo espiritual. Y hay personas que son cristianas que quieren saber cómo contrarrestar esto. ¿Cómo yo, siendo cristiano, aunque hay gente que ahí no tiene ministerio, según ellos, ¿me entiendes? El ministerio es servir, ministro, servir. Eso es el más grande. Ministrar. Es el más grande. Entonces, en esta parte, ¿cómo yo puedo, siendo cristiano, ya hijo de Dios, le entregué mi vida a Cristo, cómo yo puedo contrarrestar todos estos poderes que están viniendo a la iglesia para destrucción de los miembros, para destrucción de los pastores, para destrucción de la gente de Dios? Oh, por eso está fácil, mi hermano. Es que cuando tú no tienes conexión y tú no te conectas a la fuente, tú no puedes tener electricidad. Tú no puedes dar luz. Porque tú también estás oscuro. Ahora, cuando tú estás conectado a la fuente, y hay una gente que vive de oración, porque ahora hay gente que en vez de preguntarle a Dios, le preguntan a otro. Mira, yo tuve una revelación ayer y ¿qué tú crees de esto, hermano? Vaya, mi hermano, vaya donde Dios y pregúntale a Dios. Yo entiendo que lo que hace falta es relación para que la brujería se pare. Para que se pare esto de que la iglesia nunca crece, que todo el tiempo se van y vuelven. Para que se neutralice eso y sacarse vaya de la iglesia, necesitan intimidad. ¿Tú crees que para este tiempo necesita mucha intimidad? Es intimidad. Es intimidad. Porque cuando tú tienes intimidad, tu amado está contigo. Pero con una mujer. Y ahora estamos hablando de cosas espirituales. No te salgas. Tú dijiste intimidad. De lo espiritual. Intimidad Intimar espiritual. con Dios. Ajá, con Dios. Y ¿verdad? espiritual. Estamos hablando. No, porque hay gente, tú sabes, que son débiles de mente también. Cuando viene a ver, dice que no, yo tengo que estar con mi esposa intimar para que los demonios no vengan. No, profeta. No estamos en esa dimensión. Dios te dijo a ti ahorita que el idioma del espíritu lo conoce el del espíritu. Recuérdate que te lo dije. Pero hay gente que son que son carnales ahí, mi hermano, y no te van a entender. No estamos hablando de cabaña, ni estamos hablando de nada de eso. Okay. Nosotros no estamos hablando de pecado. Estamos hablando de principio. Estamos hablando de volver a la intimidad con Dios. Estamos hablando de volver a levantarnos a las 3 de la mañana. De volver a hacer cuarentena en la iglesia. Que una hora le tocaba a fulana y otra hora a fulana y siempre había gente orando en el altar. Hace falta de que el altar haya gente dispuesto a adorar a Dios en todo tiempo y en todo momento para que se pare la brujería. Es que Dios no puede parar brujería donde no hay oración, no hay una intimidad, mi hermano. ¿Cómo? Pero hay gente que dice que no, ya no se puede estar matando tanto porque las rodillas se te pueden dañar. No, eso es negativo, eso es negativo. Te voy a hacer una pregunta a ti. Si tú no intimas con tu esposa, ¿ella puede llegar a quererte? Yo no sé, lo sabe ella. No, yo te estoy haciendo una pregunta a ti. No, pero yo lo sabe ella. ¿Sabes por qué? Pues hay gente que no puede intimar y viven felices. Ok. Una gente que a ti, vamos a poner un ejemplo, no te enamores o te haga sentir bien, tú vas a estar con él. O una batalla, sí. Pero cuando te hace sentir bien, ¿qué tú haces? Tú empiezas a tener afecto por esa persona. Es así. Y empiezas a cuidar a esa persona, porque ya tú entiendes que esa persona depende de ti, igual que los hijos. Dios te da un hijo y tú empiezas a cogerle amor a ese hijo. Pero tú empiezas a cogerle amor a ese hijo es por la intimidad que tienen, el acercamiento que tienen diariamente de padre a hijo. Eso pasa con el cielo. Eso pasa con Jehová.
que si tú no intimas con Él, Él está lejos de ti. Porque lo que acerca a Dios a ti es la oración. Por ejemplo, mira este proceso de ahora. Hay gente que no me veían en las redes. Las redes mías ahora mismo, ahora que la vamos a aprender de nuevo. ¿Por qué? Yo tuve un proceso. Yo vine aquí cuando me operé. Y después que me fui, a las 2 semanas, me fui por un sitio por ahí a predicar. Y de allá para acá vine mal de nuevo. Empezar los mareos de nuevo. Tuve que parar todo de nuevo. Pero entonces Satanás es bruto. ¿Sabes por qué? Porque en ese proceso ahora yo me hice más fuerte. ¿Me entiendes? Porque antes yo me iba a una campaña y cogía tanta campaña al mes que no me daba tiempo de intimar con Dios como estoy intimando ahora. ¿Entiendes? Ahora las revelaciones son más finas. ¿Tú me entiendes? Ahora mismo yo tengo un almacén de unción guardado que cuando arranque ahora la gente va a ver la transformación verdadera. ¿Entiendes lo que te explico? Porque a veces hay procesos que Dios lo permite en tu vida para que tú tengas un acercamiento a Él. Hay pastores, hay iglesias ahora mismo que quizás se han dividido, pero escucha algo. Se dividió, pero todavía hay esperanza. Todavía tú puedes reunir el rebaño. Porque tú empezaste con 2, 3, quizás Dios te dejó con 2, 3 fieles para que tú despiertes, para que tú vuelvas a levantar cabeza y tú vuelvas a traer la intimidad a la iglesia. Y entonces Dios te traiga el remanente. Pero no es atacando a quien te llevó a la iglesia. No. Porque ahí que está el problema de muchos pastores también. Que a veces el satanista manda la enviación, manda a una gente que te divida la iglesia. La iglesia es dividida por ese y se mete a sacar y rompe. Entonces cuando eso pasa, en vez del pastor ponerse a orar, el pastor termina también criticando y buscando opiniones en otros sitios de que fulana se llevó tanta gente. No, suelte eso. Suelte eso. Porque es un pleito ganado en el mundo de la brujería. Óigame bien, métase con Dios. Vuelva a la intimidad, que cuando la intimidad está en usted, la boca de Dios habla por usted. O si no, pregúntale a Jesús. Jesús estaba en el medio de 2 ladronazos. ¿Y Jesús se defendió? No. Jesús enseñó una lección ahí, que cuando tú no te defiendes, alguien te va a defender. O sea, alguien me saca un machete por ti. Pero mi hermano, es que sí. Es que tiene que pasar así. ¿Cuánta gente nos ha dicho? Tomando un vaso ahora. ¿Cuánta gente nos ha dicho? Jonathan un brujo también. Jonathan esto. Darwin también, ese otro. ¿Tú no ves que le invitan a más gente que? Y porque la gente diga que tú eres un brujo, tú vas a dejar de hacer lo que Dios le agrada. Y tú vas a dejar de seguir empatando gente por uno solo. Tú vas a dejar de seguir transformando gente. Y tú sabes la gente que se ha transformado. ¿Entiendes? Por eso tú no puedes nunca detenerte a escuchar uno solo. Dios a través de nosotros, amén, así es. La gloria sea para Dios. Hermano mío, presenta tus redes sociales y así despedimos de ¿Está entrevista. corta? Ya, eso es Sí, todo. sí. Yo pensaba que tú me... No. Viene una próxima entrevista porque es que está como muy corta. Vamos a hacer una entrevista de cómo andan los vacas en la calle. Está bien. ¿Entiendes? Está Algo que impacte. Dios te bendiga, Dios te guarde, mis amados. En mis redes sociales, Darwin Frío Oficial, número de teléfono 829-346-7695. El número de mi esposa también, 829-438-5454. Sígame que vamos a prender las redes de nuevo y vienen preguntas y vienen oraciones y vienen cosas buenas. Shalom, shalom, paz de Dios. Dios les bendiga.